Los primeros asentamientos en la colina datan del siglo VI a.C., pero durante la época romana, en la Galia Narbonense, se decidió fortificar el promontorio donde hoy se asienta la Cité, que comenzó siendo un oppidum, una fortaleza. Los romanos le dieron el nombre de Iulia Carcasum al fundar la ciudad, que más adelante se denominaría Carcaso. Al debilitarse el Imperio Romano, los visigodos ocuparon la ciudad en el siglo V después de Cristo, cuando conformaron el reino visigodo de Tolosa y además construyeron algunas fortificaciones que hoy se pueden ver. En el 719 cayó en la Septimania la última resistencia visigoda a manos de los musulmanes. Estos fueron expulsados por los francos bajo el reinado de Pipino el Breve y volvió a quedar en manos de la nobleza visigoda. La ciudad fue vasalla del reino carolingio por un tiempo y del reino de Aragón por otro. En el 1067 la importante familia Trencabel tomó posesión de la ciudad. Entre las obras que emprendieron está la Basílica de Saint-Nazaire, considerada una de las vitrinas más bellas de Francia, además el castillo condal. Carcassonne fue uno de los principales feudos cátaros y víctima de la cruzada contra ellos. Para comprender en su totalidad la historia de Carcassonne es necesario entender quiénes eran los cátaros. El catarismo fue un movimiento religioso considerado herético por la Iglesia Católica que se extendió por Europa Occidental durante el siglo X. Las principales doctrinas de los cátaros eran el rechazo a todo lo material y la creencia de una dualidad creadora entre Dios y Satanás. Los persiguió hasta debilitarlos, obligándolos a vivir en la clandestinidad y posteriormente a su extinción. En agosto de 1209, Simón de Montfort forzó a la ciudad a su rendición después de un asedio de 2 semanas. Tomó como prisionero a Raimundo Roger Trencabel y se convirtió en el nuevo vizconde. Amplió las fortificaciones y Carcasona se convirtió en una ciudadela entre las fronteras de Francia y el reino de Aragón. En el año 1213, en la batalla de Muret, ganada por Simón de Montfort contra Pedro II de Aragón, marcó el preludio de la dominación de Francia sobre Occitania. Ramón Trencabel II, hijo de Ramón Roger Trencabel, intentó reconquistar la ciudad con ayuda de algunos de sus ciudadanos, pero no lo consiguió y fueron expulsados con estos ciudadanos. Finalmente, Carcasona pasó a manos del rey de Francia, Luis IX, quien perdonó a todos los ciudadanos que habían secundado esta revuelta y les permitió regresar, pero permaneciendo en la orilla occidental del río. Fue así como se creó la ciudad baja o Bastida de San Luis. Se construyeron las fortificaciones exteriores, considerándose inexpugnable a Carcasona y adquiriendo el aspecto que tiene hoy en día. Durante la Guerra de los 100 Años, en 1355, Carcasona logró resistir al asedio de Eduardo, el príncipe negro, demostrando así toda su efectividad defensiva. Hasta la firma, en 1659, del Tratado de los Pirineos, Carcasona era la frontera entre Aragón y Francia, reduciéndose así su importancia militar y concentrándose en la industria textil. La ciudad murallada se fue poco a poco abandonando, llegando a estar en ruinas en el siglo XIX, momento en que Eugène Viollet-le-Duc, el mismo que restauró la Catedral de Notre Dame, emprende los trabajos de restauración. En 1844 comenzaron las obras del considerado mejor ejemplo de arquitectura militar medieval, terminado en 1911. En 1997, Carcasona fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO por su peculiar historia y belleza, que hoy tendré la posibilidad de mostrarles en este video. Y siempre hay una parada. Ahí está el FlixBus. Y esto es un lugar en donde se para a comer antes de llegar a Figueres. Está esta parada.
locura! Se puede sentir estar en la Edad Media. Llegabas a esta etapa del castillo, para asediarlo era carne de camión, más que nada de fecha, te diría. Sale 9.50 todo el recorrido, la parte de la muralla y entrar al castillo. Y si no solamente castillo, sale 5,50 creo. Más caro que España. Al menos esta zona, qué sé yo, ¿dónde estoy? No me entendieron bien el agua para el mate. El primer día sí, la del hostel bien, se ve que ya sabían, pero ahora no, me la dieron fría, me la dieron tibia. Voy a tener que pedirla, no sé, que me la den hervida directamente y la arreglo. Intenté explicarle, digo, ¿conoces a Griezmann, el jugador de fútbol? En inglés, obviamente. Digo, él toma mate como yo, no tenía ni idea quién era Griezmann, la selección de fútbol mundial, ¿hay mundial? Bueno, y ahora les voy a contar cómo ir de Barcelona a Carcassona en modo low cost. Tengo acá mi machete, así que les voy a ir contando un poco cómo es esto. La ida desde Barcelona, siempre desde mi experiencia, la hice desde la estación del Nord a Carcassona con Flixbus. Es una de las empresas que van a escuchar nombrar mucho porque es de las más baratas que hay para viajar en Europa. El pasaje me salió 16 euros, salí a las 9:30 de la mañana, llegué 14:30. Te dejan en el centro de la ciudad moderna de Carcassona, así que es una muy buena opción para tomar. La vuelta desde Carcassona la hice en Flixbus y me salió también 16 euros a la 1:25 am y llegás a las 6:15 a Barcelona. Si quisieran hacerlo para ir y venir en el día, podrían. Yo me quedé varias noches en Carcassona porque también de ahí viajé. ¿Dónde hospedarse en Carcassona? Bueno, yo le voy a contar el hostel en el que estuve. La verdad que me gustó mucho. Tuve un problemita que lo resolvieron con respecto al frío que hacía y la calefacción que no andaba bien, pero la verdad que lo recomiendo, me gustó mucho. El hostel en el que estuve yo se llama Le Couvent Hostel. Fueron 122,40 euros por 4 noches, así que estuvo bastante bien. El precio es un promedio de 30 euros la noche. Está ubicado en el centro, media hora caminando a la Cité medieval, eso es importante. Está en la parte de la Bastida de San Luis. Bueno, tour recomendado, simplemente caminen toda la ciudad medieval, es todo maravilloso, no es pequeño, no es tan grande, así que simplemente piérdanse y recorran, camínenla, es maravillosamente medieval. Bueno, algunos lugares que visitar. El puente viejo de Carcassonne es el que van a atravesar cuando van a llegar a Carcassona, es muy bonito desde que vas cruzando ese puente y vas mirando la ciudad. Bueno, obviamente la ciudadela de Carcassonne, la Cité medieval y lo que tiene adentro con su basílica de Saint Nazaire, es muy bella, y también el castillo condal, que yo no tuve la posibilidad de entrar, pero que sin dudas lo hubiera hecho. En la Bastida de San Luis, que es donde probablemente te hospedes, es muy bonito, vas a ver, tiene lindas iglesias, lindas placitas, es muy lindo recorrerlo también. La Catedral de San Miguel, la iglesia de San Vicente y el canal du Midi. Bueno, algunos tips. Hay gente que dedica únicamente un día o dos a Carcassona y con eso están ready. A mí me pareció muy importante tomar una de estas ciudades como base para moverte. ¿Por qué? Porque Carcassona está en un lugar clave en el cual tenés cerca Toulouse,
tenés para el otro lado Narbona, Béziers, que está pegadito. También podés ir hasta Montpellier y hasta Nimes. Te puedes mover en tren, en bus, en BlaBlaCar, a todos estos lugares, que es lo que yo hice y lo voy a estar contando en los próximos videos. Bueno, sobre la gastronomía, siempre que viajo solo soy bastante ratatouille, así que recomiendo siempre comprar en supermercados y no gastar demasiado. Pero bueno, me di un pequeño lujo para ver el partido de Argentina-Australia, que estaba en ese momento del Mundial. Comí en un Irish pub, simplemente una hamburguesa con fritas y una cerveza. Me pareció un poquito caro para lo que me quedé con hambre, pero estaba bastante bueno. Y aparte, mirar el partido ahí estuvo muy, pero muy lindo. Y bueno, acá termina el video de hoy mostrando un poco de Carcassona, de su historia, de los tips que tengo para comentarles de cómo ir de modo low cost, siempre en este caso desde Barcelona, que fueron los primeros meses que estuve en Europa. Todos los viajes se tratan de ir desde Barcelona a estas ciudades que voy a estar mostrando. Así que nada más que decir, siempre es bueno recibir algún mensaje, de saber que están mirando mis videos. Háganmelo saber, la verdad que me encanta recibirlos, contestarles. Y obviamente espero que les sirva muchísimo este video y todos los que estoy también por subir y los que ya habré subido. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Chao, chao.